qué son los números reales. ¿Se me escucha? Sí, Sí, profe. sí, profe. Ajá. ¿Y qué idea tiene de lo que son los números reales? Algo le habrán dicho en la secundaria de qué son los números reales. Es el conjunto de números que abarca tanto los números naturales, racionales, enteros. Ajá. ¿Alguna otra idea de qué son los números reales? Puede ser que son los que incluyen a los números racionales e irracionales. Sí, los números reales efectivamente se dividen en racionales e irracionales. Es correcto y además es probablemente lo que a la mayoría le habrán dicho en la secundaria y es correcto. Pero el problema con eso es que más que ser una definición es una clasificación. Es decir, bueno, los números reales son los racionales y los irracionales. ¿Y alguien que tenga alguna otra idea de cómo se podría definir los números reales? Profe, son los que se pueden representar en una recta. En una recta. Ajá. Pero por ejemplo, los naturales también se pueden representar en una recta, o los racionales. ¿Qué tienen de particular los números reales? Lo que sí es verdad es que, por ejemplo, los complejos ya no se pueden representar en una recta. Pero, por ejemplo, los racionales, los irracionales, los enteros, los naturales también se pueden representar en una recta. Entonces, ¿qué tienen de particular los reales? ¿Es la unión de dos conjuntos, profe? Sí, está bien, eso ya lo dijo también otro que estaba opinando, y es correcto, porque es la unión de los racionales y los irracionales, pero yo decía que eso más que decirnos qué son los números reales, nos dicen cómo se clasifican. ¿Mm? Están comprendidos entre menos infinito e infinito. Bueno, pero fíjate que también los números naturales o los enteros o los racionales. Entonces, todo lo que ustedes están diciendo es correcto, pero no nos dice qué son los números reales. Nos dice cómo se clasifican, nos dicen cosas que se cumplen para ellos, pero que también se cumplen para otros conjuntos numéricos. Y lo que sucede es que en análisis matemático necesitamos una definición de números reales que nos permita desarrollar toda la teoría que viene a continuación. Profesor, Y esa definición, sí, ¿son todos los números que están de menos infinito a más infinito? ¿Se lo puede definir también? todos los números. Ajá, bueno, Desde menos infinito hasta infinito. sí. Pero aún así lo que nos sigue faltando es conocer qué propiedades tiene. ¿Sí? Ustedes desde la primaria que han escuchado hablar de propiedades, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué propiedades han escuchado hablar de los números? Por ejemplo, por dar un ejemplo, seguramente la conmutativa, de todos los conjuntos de números que han conocido, o la asociativa, etc. Bueno, nosotros lo que vamos a ver es una definición axiomática de lo que son los números reales. ¿Y ustedes han escuchado hablar de esa palabra antes? Axioma y No, axiomático. profe. ¿No? Ni siquiera, por ejemplo, en geometría, o no sé si se dejó de enseñar geometría en la secundaria, pero los axiomas de Euclides, nunca habían escuchado hablar tampoco. No, No, profe. profe. Axioma, No. ¿qué nos significaba? Que no necesita definición de lo que
de cierta cosa que se explica. Ajá, por ahí va, sí. Parece que voy a ir a Zoom porque no sé, tengo muchas notificaciones, no sé si son gente que quiere entrar. Digamos así, aquí había varios ya pidiendo entrar. Bien. Los axiomas son propiedades que no se demuestran, o sea, son enunciados que no se demuestran. ¿Por qué? Porque son el punto de partida a partir del cual empezamos a deducir todo lo demás. Para los griegos, un axioma tenía que ser algo evidente por sí mismo. Por ejemplo, uno de los axiomas de Euclides, que era que un segmento de recta se puede extender tanto como se quiere en cualquier sentido. Decía, bueno, yo tengo un segmento, lo hago más largo, lo hago más largo, lo hago más largo, y nadie me puede impedir que lo haga tan largo como yo quiera. Entonces él decía, esto es un axioma porque es una verdad evidente. Pero en matemáticas actualmente no se lo define así, no se dice que tenga que ser una verdad evidente, se dice que son cosas que se dan por, digamos, como verdades, que se aceptan como verdades, sin demostración. Entonces, y a partir de ahí se empiezan a demostrar otras cosas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cuáles son los axiomas del conjunto de los números reales. Primero tenemos un conjunto de 11 axiomas, porque ustedes verán ahí que hay 6 viñetas, pero las 5 primeras en realidad hay 2 axiomas en cada una de las 5 primeras. Y dice lo siguiente: el conjunto de los números reales, con las operaciones suma y producto, tiene una estructura de cuerpo. Y eso significa que suma y producto son leyes de composición interna, o sea que si ustedes suman 2 números reales o multiplican 2 números reales, el resultado también es un número real. Dice que son asociativas, conmutativas, por ejemplo, que 2 más 3 es lo mismo que 5, que 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2, que 5 por 8 es lo mismo que 8 por 5. Después habla de que existe un elemento neutro para la suma y un elemento neutro para el producto. Ahora, fíjense que las 3 primeras, que en realidad son 6, porque son una para la suma, una para el producto, se cumplen también con los números naturales y con los enteros. Por ejemplo, si yo sumo 2 números naturales, el resultado es un natural, si los multiplico es un natural, se cumple la asociatividad, la conmutatividad, son cosas que ustedes saben no desde la secundaria, cosas que saben desde la primaria. Ahora, veamos el siguiente par de axiomas. Dice, hay un elemento neutro para la suma y un elemento neutro para el producto. ¿Ustedes me sabrían decir cuál es el elemento neutro de la suma? ¿El número 0? El 0, porque si yo a cualquier número le sumo 0, o si a 0 le sumo cualquier otro número, obtengo ese otro número sin alterar. Y ahí para el producto, ¿cuál sería el elemento neutro? Número 1. El 1, porque yo multiplico por 1, tengo el mismo número que al principio. Ahora, fíjense que luego dice que cada número real tiene un inverso aditivo, y cada número real, excepto el elemento neutro de la suma, o sea, excepto el 0, tiene también un inverso multiplicativo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que para el número 3 existe el número menos 3, que tiene la propiedad de que si yo lo sumo, 3 más menos 3 o menos 3 más 3, me da 0, que es el elemento neutro de la suma. Fíjense que este axioma ya no se cumple para los naturales, porque los números negativos no están incluidos en conjuntos naturales. Sí se cumple para los enteros. Pero después tenemos el axioma del inverso multiplicativo. Por ejemplo, al inverso multiplicativo de 8 es 1/8, porque 8 por 1/8 o 1/8 por 8 es 1.
Este axioma ya no se cumple para los enteros, aunque sí para los racionales. Hay una excepción, que es el 0, ese número no tiene un inverso multiplicativo. Y la última propiedad es la distributividad del producto respecto de la suma. O sea que, por ejemplo, yo hago 3 por 2 más 5, es lo mismo si primero sumo 2 más 5, que me da 7, y lo multiplico por 3, que me da 21, o 3 por 2, 6, más 3 por 5, 15, 6 más 15, 21. Bueno, todo eso son propiedades, mejor dicho, toda su vida ustedes, creo yo, seguramente desde la primaria las vieron como propiedades de los distintos conjuntos numéricos que han ido estudiando, y ahora aparecen como axiomas. Pero estos axiomas no son suficientes como para caracterizar a los números reales, porque hay infinitos conjuntos, o ternas, mejor dicho, formadas por un conjunto y dos operaciones, que hemos llamado suma y producto, que cumplen con estos 11 axiomas. Necesitamos más axiomas para caracterizar los números reales. Sigamos. No me voy a detener mucho en esto, porque son cosas que creo que son fáciles de entender, ya que están familiarizados con la asociatividad, la conmutatividad, la distributividad, desde, como digo, no solo de la secundaria, desde la primaria. Los siguientes conjuntos de axiomas son los axiomas de orden, que son los que nos permiten caracterizar a los números reales como un conjunto ordenado. ¿Y qué significa eso? Que se cumple en él una relación de orden. En este caso, tomemos la relación menor que. Si a mí me dan dos números reales, cualesquiera, o bien son iguales, o si no, el primero es menor que el segundo, o el segundo es menor que el primero. No hay otra posibilidad. Y ustedes dirán, bueno, pero eso es obvio, se cumple para todos los números. No para todos, porque para los números complejos, por ejemplo, no se cumple. Pero sí se cumple para los números reales y para todos los subconjuntos, números reales que ustedes ya han visto antes, como los enteros, como los racionales, etc. Propiedad transitiva: si ustedes tienen que un número es menor que otro y que ese a su vez es menor que un tercero, entonces el primero es menor que el tercero. La preservación del orden bajo la adición: si ustedes tienen que un número es menor que otro y a los dos les suman o les restan la misma cantidad, se sigue manteniendo la desigualdad. Imagínenlo ustedes como dos pilas de monedas. Si las dos pilas de monedas, una es menor que la otra, y le suman la misma cantidad o les restan la misma cantidad, se sigue manteniendo esa relación. Y la preservación del orden bajo la multiplicación por un número positivo. Si ustedes tienen dos números, uno es menor que otro, y lo multiplican por números positivos, se sigue manteniendo la desigualdad. Por ejemplo, 3 es menor que 7. 3 por 2, 6, es menor que 7 por 2, 14. Pero fíjense que esto ya no se cumple si lo multiplican por un número negativo. Por ejemplo, 3 por menos 2 es menos 6, y 7 por menos 2 es menos 14. ¿Y qué número es menor, menos 14 o menos 6? Menos 14. Menos 14. Entonces, cuando ustedes multiplican ambos miembros de una desigualdad por un número negativo, ya la desigualdad no se preserva, sino que por el contrario, se invierte el sentido de la desigualdad. Bueno, pero estos axiomas de orden se cumplen también para los números racionales. Los números racionales, también, si ustedes le dan dos números racionales cualesquiera y no son iguales, entonces uno es menor que el otro. Y de la misma forma se puede definir mayor que, mayor igual o menor igual. Entonces hasta acá tenemos ya varios axiomas, 15, porque hemos visto primero los 11 de la estructura del cuerpo y después los otros 4 de las relaciones de orden, pero hasta acá no tenemos una forma de distinguir todavía los reales de los racionales, porque los racionales también los cumplen todos estos axiomas. Para llegar
a los números reales necesitamos un axioma más, que es este axioma del supremo. Pero como este tiene unas ciertas sutilezas, lo voy a explicar por separado. Voy a explicar por separado. Y voy a explicar cuál es el objetivo de ese axioma. Acá, está bien, Vamos a crear una nueva nota. Bien. Vamos a explicar lo siguiente. Supongamos que yo tengo dos números racionales, cualesquiera. Por ejemplo, que se llama P y Q. P y Q. Esos números racionales, P y Q, yo los puedo elegir como sean. Por ejemplo, voy a decir P menor que Q, pero no digo cuánto menor. Podrían estar muy alejados, muy cercanos. Podrían estar muy, muy cerquita uno del otro. Por ejemplo, 1 sobre 1.000.000 y el otro 1 sobre 1.000.001. Están muy cerquita. Y sin embargo, por muy cerquita que estén, siempre puedo meter un número en el medio. Puedo meter otro racional entre ellos dos. Por ejemplo, justo el que está a la mitad de camino, que sería P más Q sobre 2. P es un racional, Q es un racional, por lo tanto la suma de los dos es un racional. Si lo divido por 2 sigue siendo un racional, entonces ahí entre P y Q, por muy cerquita que estén, puedo meter un número racional más, que en este caso lo he llamado P más Q sobre 2. Pero si puedo meter uno, puedo meter infinitos, porque ahora podría entre P y P más Q sobre 2 meter otro número. Y acá también. Podría meter otro acá, y acá, y acá, y acá. O sea, me dan dos números racionales, y por cerquita que estén entre ellos, por más que estén muy cerca entre ellos, siempre puedo meter infinitos números racionales entre ellos, entre esos dos. ¿No? Eso es una propiedad que se llama propiedad de densidad. O sea, Q es denso. ¿Por qué es denso? Porque puedo, dado dos números racionales, cualesquiera, por cerca que estén entre ellos, siempre puedo meter infinitos racionales más entre los dos. Eso es lo que se llama la propiedad de densidad. Y sin embargo no es completo. Por más que yo puedo meter acá infinitos números racionales, quedan huecos en la recta. Hay puntos que no corresponden a ningún racional. Esto es un poco capaz difícil de entender intuitivamente. ¿Cómo puede ser? Me dan dos números que ya de por sí están cerca. Puedo meter infinitos números entre los dos y sin embargo me siguen quedando huecos. Y sí, siguen quedando huecos. Porque hay puntos en la recta que no corresponden a números racionales. Hay puntos que corresponden a irracionales. Por ejemplo, el primero que se descubrió, que fue la raíz de 2. Pero luego se descubrió que incluso que hay más números irracionales que racionales. Entonces, a pesar de que es denso, no es completo. Yo necesito un conjunto que sea completo, o sea, que cubra por completo la recta. Y ese conjunto es el conjunto de los números reales. Pero necesitaba ponerlo en forma de un axioma. Un axioma. Y ese axioma resultó ser el del supremo. Pero se va entendiendo hasta acá antes de que pase a explicar qué es el supremo. Sí. Sí, profe. Sí, sí. Esa Sí, propiedad solamente Bien. es- Supongo que yo tengo acá un conjunto de números. Por ejemplo, que esto sea 0 y 1. Y me da todos los números menores que 1. ¿Cuáles serían? Bueno, hasta acá, voy hasta acá y llego ahí. Todos los números menores que 1. Este conjunto le llamemos A.
A que sea el conjunto de los números menores que 1. Bien. Este conjunto está lo que se dice acotado superiormente. ¿Qué quiere decir que está acotado superiormente? Que hay números que superan a cualquier elemento del conjunto. Por ejemplo, el 2. El 2 es una cota superior porque 2 es mayor que cualquier número de este conjunto. Pero no es la única, podría ser 1,5, podría ser 1,2, 1,1, e incluso podría ser 1, porque no hay ningún elemento del conjunto que sea mayor que 1. Entonces, todas esas son infinitas cotas superiores, pero 1 es la menor de todas ellas, es la más chiquita de las cotas superiores. Y eso tiene un nombre especial y se llama supremo. Se llama supremo de A igual a 1. O sea, es la más pequeña de las cotas superiores. Bien, ahora, si esto fuera algo parecido, pero en lugar de ser los menores que 1 fueron menores o iguales que 1, le llamemos a este conjunto B, conjunto de los X que son menores o iguales que 1. Entonces, de nuevo, el supremo de B es 1, porque es la más chica de las cotas superiores. Pero, como además pertenece al conjunto, cuando el supremo pertenece al conjunto, decimos que también podemos decir que es el máximo de B, que es igual a 1. Bueno, acá hemos visto lo que es el supremo. Hemos visto que si un conjunto tiene cota superior, ¿verdad? Podemos hablar, o sea, en este ejemplo hemos visto que en los dos casos hemos podido hablar de un supremo, pero en un caso hemos podido hablar de un máximo, en el otro no, porque acá no hay máximo porque el 1 no pertenece al conjunto. Entonces yo no podría definir un máximo, yo podría decir, bueno, para mí el máximo es 0,99, pero no, mentira, porque 0,999 está más cerca todavía. Y 0,999 no, porque 0,9999 está todavía más cerca. No hay un máximo, pero sí hay un supremo. Y aquí hay un máximo supremo. Pero ahora consideremos el caso 0, 1, 2, y que acá tomemos el número raíz de 2. Y que quisiéramos ahora hacer este conjunto C, que sean los X menores que raíz de 2. Ahora, ¿este conjunto tiene supremo? Sí. Sería raíz de 2. Siguiendo la lógica, sí, sería raíz de 2. Muy bien, es correcto. Tiene un supremo de C, que es raíz de 2. Pero ese número no es racional, Quiere decir que este conjunto C, si fuese un conjunto de números racionales, no tendría supremo, porque el supremo es un número racional. En cambio, si es un conjunto de números reales, sí tiene supremo, porque es raíz de 2. Y esa es, digamos, la importancia o esa es la forma de que el axioma del supremo nos dice que el conjunto es completo. Y es lo que lo distingue de los números racionales, porque este último ejemplo, si fuera un conjunto de números racionales, no tendría supremo. Pero siendo un conjunto de números reales, sí lo tiene. Entonces, en definitiva, ¿para qué está el axioma del supremo? Para distinguir los reales de los racionales y para asegurar que el conjunto de los números reales, a diferencia de los racionales, es completo. O sea, no hay ningún punto en la recta que no sea un número real.
En cambio, sí hay puntos de las rectas que no son números racionales. Espérense, me voy a Zoom porque tengo varias notificaciones, deben ser así, aquí hay 2 personas que quieren entrar. Bien. Vamos a volver para acá. No voy a insistir mucho más, debido a que luego no se toma esta teoría ni en los finales siquiera, pero sí quiero que entiendan la importancia de estos axiomas. El primer conjunto de 11 axiomas son los que nos dicen qué puedo hacer con los números reales, que los puedo sumar y que puedo definir en ellos 2 operaciones, suma y producto, que tienen ciertas reglas, por ejemplo, que son conmutativas, que son asociativas, que tienen elementos neutros, etcétera, etcétera, cosas que ustedes están ya acostumbrados a considerar desde la primaria, solo que antes le llamaban propiedades, no axiomas. Después están los de orden, que nos dicen que es un conjunto ordenado, o sea que dado 2 números reales, si no son iguales, uno es menor que el otro. Y por último, el axioma del supremo, que la importancia que tiene es de decirnos que el conjunto de números reales es completo, o sea que cada punto de la recta corresponde con algún número real, a diferencia de lo que pasa con los racionales, porque hay puntos de la recta que no corresponden a los racionales. Bien. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. Bueno, como les digo, sobre esto se podría dar clases enteras, pero yo me voy a limitar acá porque es suficiente con que entiendan esto para poder seguir adelante. Ahora lo que vamos a ir a ver, que es algo que van a usar mucho y que es muy importante que lo aprendan, son inecuaciones. Vamos a ver inecuaciones. Bueno, en primer lugar veamos qué son las inecuaciones. Son desigualdades, pero donde por lo menos uno de los 2 miembros tiene una expresión con incógnitas. Por ejemplo, podría tener incluso 2, 3 infinitas incógnitas, o bueno, infinitas, cualquier número indeterminado de incógnitas. Pero acá en este curso vemos con una incógnita, que generalmente usamos la letra X. Y resolver la inecuación es encontrar el conjunto de todas las X, o de todos los valores de la incógnita que la satisface. Por ejemplo, si yo escribo 3 menor que 8, eso es una desigualdad, pero no es una inecuación, porque no hay ninguna incógnita. Ahora, si pongo 3x menor que 8, ahí tengo una inecuación. Y hay determinados valores de x que la satisfacen y hay otros valores que no. Por ejemplo, el valor x igual a 2 la satisface, porque 3 por 2, 6 es menor que 8, pero 3 ya no la satisface porque 3 por 3, 9 no es menor que 8. Entonces, acá, ¿qué vamos a estudiar? ¿Qué vamos a estudiar en la clase de hoy? Vamos a estudiar las inecuaciones lineales, las cuadráticas, las racionales, las que tienen un valor absoluto y los sistemas de inecuaciones. No son todos los casos posibles, porque imagínense, por ejemplo, nos detenemos en cuadráticas, pero por ejemplo podría haber cúbicas, podría haber de 4º grado, en fin. Pero nos detenemos en cuadrática, a pesar de que las otras no son mucho más complicadas, en el sentido de que la técnica es la misma que se usa para las cuadráticas. Lo que difiere es que se puede hacer más complicado porque el polinomio sería de un grado mayor. Pero por ejemplo, si estuviera factoriada, si nos dieran el polinomio factoriado, sería igual de simple, más engorroso, más largo, pero igual de simple, encontrar la solución. Y también imagínense que podría haber inecuaciones que fuesen trascendentes. Por ejemplo, seno de x menor que 1/2. 2 a la x menor que 7, sí. Ahí me dice un compañero que se lo puede admitir que se le salió. Bueno, ya voy. Esas son inecuaciones trascendentes, pero no las vemos. No las vemos.
en este... Bueno, vamos a admitir un par de... Bueno, volvamos para acá y vayamos a las que sí vemos. Inecuaciones lineales. Las inecuaciones lineales son cuando, por lo menos en uno de los términos, tenemos un polinomio lineal y en el otro puede ser otro polinomio lineal o puede ser que tengamos simplemente un número. Vamos a ver un ejemplo. Vamos para acá. Vamos a poner un ejemplo de una inecuación lineal. Por ejemplo, 3x menor que 9x más 4. ¿Cómo resuelvo la inecuación? Antes de pasar a resolverla, porque realmente es muy simple, ya que es lineal, observen lo siguiente. ¿Qué interpretación geométrica le puedo dar? ¿Yo qué tendría geométricamente en el primer miembro? Una recta. Una recta. ¿Y en el otro? También una recta. Otra recta. La interpretación geométrica sería, ¿para qué valores de x la recta que está en el primer miembro está por debajo de la recta que está en el segundo miembro? Veamos cómo la resuelvo en forma analítica. Lo primero que voy a hacer, a ver, voy a preguntarle a ustedes, ¿qué es lo primero que ustedes harían? Agrupamos las X. Asociar las X. Bien, voy a poner todas las X en un mismo miembro, pero eso en realidad, si usamos los axiomas, eso en realidad es hacer lo siguiente. En realidad lo que estamos haciendo es restar 9x en los dos miembros, ya que si resto lo mismo en los dos miembros, no se altera la expresión. Y ahora que hice eso, acá me doy cuenta de que puedo cancelar, porque 9x y menos 9x son inversos aditivos. Y entonces el efecto de hacer estas operaciones es como si esto hubiera pasado, este 9x que está acá, hubiera pasado al otro miembro con el signo cambiado. Por supuesto, una vez que uno ya lo domina, lo hace así mentalmente, porque es más rápido. Entonces aquí me quedaría menos 9x menor que 4. ¿Y ahora? Divide en 6 ambos miembros. Divido por menos 6. Muy bien. O, dicho en forma todavía más precisa, multiplico por menos un sexto, que es el inverso aditivo. El inverso multiplicativo de menos 6. Y si hago eso, acá me va a quedar 6, me va a quedar x directamente, porque menos 6 por menos un sexto me da 1. ¿Y del otro lado? Le quedaría... Menos 2 tercios le quedaría. Menos 2 tercios. Menos 4 sextos, que si lo simplifico me queda menos 2 tercios. ¿Y qué pongo ahora? Pongo Cambiaría menor. el sentido de la... Cambia el sentido, muy bien. Cambia el sentido porque he multiplicado por menos un sexto, que es un número negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, perfecto. Esa es la solución, pero a ustedes le van a pedir dos cosas más. Que esta solución la puedan escribir como un intervalo y que la puedan representar gráficamente. ¿Qué es esto de escribirla como un intervalo? Es poner que x pertenece a un intervalo que va desde menos 2 tercios y que no tiene ningún límite superior, porque es mayor que menos 2 tercios, pero no dice cuánto mayor. No hay un límite, y entonces eso se representa poniendo este símbolo que se lee infinito. Va de menos 2 tercios a infinito. Acá ponemos un paréntesis, y acá
en donde sí está acotado, que es el límite inferior, tengo que poner o un paréntesis o un corchete, dependiendo de lo siguiente, de si lo incluye, a la solución la incluye al menos 2/3 o no. En este caso no lo incluye porque dice mayor. Entonces ponemos un paréntesis. Si dijera mayor o igual, lo incluiría al menos 2/3, y entonces en lugar de poner un paréntesis pondríamos un corchete. ¿Y cómo se representa? Voy acá. Yo tengo acá, voy a poner 0, acá el 1, acá voy a poner menos 1. Y esto va desde menos 2/3, que estará más o menos por ahí, en adelante. ¿Ah? Eso ustedes tienen que resolver la inecuación, además tienen que saber expresar la solución como intervalo y también como, digamos, representarla gráficamente. Bueno, vamos a hacer aquí una pequeña, voy a mostrarles, es un sitio web que se llama Wolfram Alpha, que ustedes pueden usar, pero no lo usen para resolver los ejercicios, úsenlo para comprobar, porque si lo usan para resolver, bueno, no van a aprender nada. Supongamos que yo pongo acá la inecuación 3x menor que 9x más 4. Y le pido que lo resuelva. Fíjense, bueno, este es muy simple, por supuesto, pero por ahí van a encontrar más utilidad a hacer la comprobación cuando sean inecuaciones un poco más complicadas. Fíjense cómo acá me representa. Bueno, lo voy a pegar acá para que lo veamos más claramente. Como acá me representan las dos rectas, que yo les decía cuál es la interpretación geométrica. La recta esa que la ponen en azul es la 3x, la otra es 9x más 4. Ustedes ven como a partir de un punto, la 9x más 4 pasa a estar por arriba de la otra. Ustedes pueden ver acá también, bueno, x mayor que menos 2/3. En intervalo, en notación de intervalo de menos 2/3 infinito. Y acá la gráfica. Pero les repito, ustedes para comprobar, una vez que después de que ya han resuelto, si no van a aprender, ustedes tienen que saber resolverlo por ustedes mismos. Bien. Bueno, ¿se ha entendido? Este es el ejemplo más sencillo de una desigualdad lineal, pero ¿se ha entendido cómo se procede? Sí. Bien. Supongamos que a ustedes le dan una cosa así. 4 menor o igual que 3x menos 2 menor que 13. Quiero dibujar mejor. Bien. ¿Cómo harían para resolver esto? Porque acá no tienen una sola inecuación, tienen dos. Este caso, como solamente tiene la incógnita en una de los tres miembros, se presta a resolverla simultáneamente, o sea, ir trabajando simultáneamente las dos inecuaciones. Pero en general no van a poder hacer eso. En general van a tener que armar un sistema.
tiene ecuaciones. Profe, Por- hay ¿sí? uno en el chat dice que no entendió la gráfica. ¿Cómo se hace la gráfica? Ahí puso uno en el chat que no entendió. Está bueno, ya vuelvo a eso. Voy a terminar la idea porque prefiero lo que pasa es que no es que mala voluntad de mi parte, es que no puedo estar dando la clase y atendiendo el chat al mismo tiempo. Por eso les dije desde la entrada, mejor me lo dicen por audio. Entonces, pero bueno, espérense, termino esta idea y vuelvo a lo que quiere preguntar su compañero. Tienen que armar un sistema, por un lado la primera y por otro lado la segunda. Bueno, antes de seguir con esto voy a volver acá a la gráfica. ¿Cuál es la pregunta sobre la gráfica? ¿Cuál de las gráficas? ¿Esta, la que está arriba o la que está abajo? A ver. La de arriba dice. La de arriba, profe, dice. Ah, la de arriba. La de arriba, bien. Pensé que voy a volver acá, volver acá, ¿dónde estamos? Acá. La de arriba. Fíjate que originalmente era 3x menor que 9x más 4. 3x es la ecuación de una recta y 9x más 4 es la ecuación de otra recta. Entonces, ¿qué se ha hecho acá? Se ha graficado las dos rectas. La recta que está en azul, que pasa por el origen, es la recta 3x. Y la otra, la que está en un color, creo que es marrón, es 9x más 4. Entonces, ocurre que la 9x más 4 al principio estaba por debajo de la 3x. Pero llegó un momento en que la gráfica de la recta 9x más 4 la corta la otra y a partir de ahí pasa a estar arriba. Y entonces quiere decir que desde ese punto en adelante se cumple la desigualdad. No sé si así queda más claro. No sé. Ya entendió, profe, dice. A ver, voy a volver a Zoom. Ah, bien. Bien, vamos a volver para acá. ¿Cómo harían para resolver esto? En primer lugar, resuelvan cada una de las por separado. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto le da la primera y cuánto le da la segunda? De la primera y de la segunda. Espera un minutito, por favor. Profe. Sí. La primera da 2 menor o igual que x y el segundo da x menor a 5. Bien, o sea, equivalentemente podemos poner x mayor o igual que 2 y x menor que 5. Bien, tenemos eso. Quiere decir, vamos a representar acá en la recta. Acá tenemos, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5. La primera dice x mayor o igual que 2. O sea, vamos a poner con otro color, por ejemplo, x mayor o igual que 2 es esto, ¿verdad?
La segunda dice x menor que 5. X menor que 5 sería esto. Entonces, ¿cuál es la solución? Son los números que cumplen la primera y la segunda. Para que cumplan la primera y también cumplan la segunda, tienen que estar en la zona en la que ambas son válidas. ¿Y cuál es esa zona? La intersección. La intersección de las dos. O sea que la solución es esta. Desde 2 a 5. Si lo escribo en notación de intervalos, x pertenece, va de 2 a 5. ¿Pero qué pongo? ¿Corchetes o paréntesis? Corchete y un paréntesis. ¿Dónde pongo el corchete? En el 2. En el 2. El 2, porque lo incluye el 2, pero no lo incluye el 5. ¿Sí? Si la quiero comprobar con el software que les mostré antes, como les digo, esto tiene una versión gratuita en internet. Lo único que no le va a permitir, copiar las gráficas. Pero no sé si alguien quiso hablar porque no se entendió lo que estaba diciendo. Ya me voy a fijar si pusieron algo en el chat. Menor que 13. Y le pido que lo resuelva. Fíjense que da la solución que hemos encontrado. De 2 a 5. De 2 a 5. Vamos acá. La peguemos. Ahí está la solución. Bueno. ¿Se ha entendido hasta acá? Sí, profe. Sí. Veamos un ejemplo de una ecuación que sea cuadrática. Supongamos que me dicen resuelva, vamos a poner ahora una ecuación cuadrática. Supongamos que me dicen resuelve lo siguiente. X cuadrado menor que 5x menos 6. Bueno, empecemos por pensar qué interpretación geométrica tiene esto. ¿Qué tienen en el primer miembro? ¿Qué tipo de curva representa la ecuación que está en el primer miembro? Una parábola. Una parábola. ¿Y la que está en el segundo miembro? Una recta. Una recta. Entonces bien, esto es encontrar para qué valores de x la parábola está por debajo de la recta. Lo veamos gráficamente. Voy a usar esta graficadora que se llama Desmos. Entonces supongo que yo hago acá x cuadrado y acá pongo 5x menos 6. Fíjense, aunque apenas se nota, pero ustedes verán que la parábola va por arriba de la recta, salvo
a partir de un punto donde la recta pasa a estar arriba, pero después la parábola lo vuelve a intersectar y ya pasa a estar por arriba la parábola, que es la roja. Entonces lo que queremos saber es entre qué valores se cumple que la recta está por arriba de la parábola. Bueno. Veamos cómo lo voy a hacer analíticamente. ¿Qué harían? ¿A alguien se le ocurre qué hacer a partir de acá? ¿Se puede tomar valores? ¿Cómo tomar valores? Hacer una Se tabla de puede valores. igualar cero. Se puede hacer una tabla de valores, pero tenés varios problemas con eso. Primero que le tenés que acertar más o menos qué valores, dónde investigar. Después que, ¿cómo vas a hacer para estar seguro dónde empieza? Porque vos vas a tener ciertos valores que te van a dar positivo, otros que te van a dar, digamos, valores que se cumplen, otros que no, pero ¿cómo haces para estar seguro a partir de dónde se empieza a cumplir y hasta dónde? ¿Puede Es lo que ser que se podrían- pasa todos los términos y se iguala a cero? Bueno, se pasa todo, quiere decir, o sea, ponemos todo en un mismo miembro. Puede ser. No se iguala porque una desigualdad, pero está bien, entiendo la idea. Sí. Del otro lado queda cero. Acá me equivoqué porque es más. Bien. ¿Y ahora? Se podría utilizar Bhaskara. No, Bhaskara, que no es cuando está igualado a cero. A ver. Tendríamos que completar cuadrado. Bueno, a ver, antes que nada, ¿para qué? ¿Qué están queriendo hacer? ¿Cuál es el objetivo? Cuadrado. Hallar el valor de x. Hallar los valores que se comprende x. ¿Pero para qué quieren usar Bhaskara o completar cuadrado, todo eso? Porque si sé qué valores dan cero a la ecuación, puedo sacar también los valores que son menores a cero, ya que la ecuación me pide que sean valores menores a cero. Me interesa encontrar los valores donde se hace cero. Estoy de acuerdo. O sea, pero en definitiva lo que ustedes quieren es factorearla. Ahora, los que han dicho completar cuadrado también tienen razón en el sentido de que también se puede resolver completando cuadrado. Pero eso ya sería otro método, que necesita usar el concepto también de valor absoluto. Pero sí es un método válido, ¿no? Los que han dicho completar cuadrado. Sin embargo, veamos ahora el otro método, que es el de factoreo. El método de factoreo significa, bueno, como su nombre lo dice, a esa expresión que la tengo en el primer miembro la quiero poner factoreada. Y para eso sí me sirve Bhaskara, si quiero, puedo usar Bhaskara. Pero recuerden que Bhaskara, si bien tiene la ventaja de que es un método que siempre sirve, pero también tiene la desventaja de que es el más lento, porque tengo que plantear la ecuación, tienen posibilidades de equivocarse, si cometen algún error en poner algún signo, en fin. Entonces, a Bhaskara, ténganlo ahí siempre presente en la cabeza como una posibilidad, pero no, es preferible que no sea lo primero que piensen, sino vean primero si no hay algo más fácil. Y cuando son números sencillos, casi siempre hay algo más fácil. ¿Alguien se acuerda cómo se puede factorear esto sin usar Bhaskara? Que repito, no es que esté mal usar Bhaskara, sino que cuando los números son sencillos hay otra forma más fácil y más rápida de hacerlo. ¿Alguien se acuerda? Tiene que haberlo visto en la secundaria y tiene que haberlo visto en por método de sencillo de inspección. ingreso. ¿Cómo sería Sí, eso? la cosa es que sumando dos números te da el
el, el término independiente y restándolo te da el término lineal, digamos. Pero no me acuerdo cómo se llama la Sí, factorización. sí. Tengo que pensar dos números que los multiplico entre sí y me dé 6. Y que los sumo entre sí y me dan 5. ¿Qué números son esos? Sería menos 3 y 2, 2. menos 3. Claro, o sea, tengo que poner x menos 2 por x menos 3. Eso está factoriada o factorizada la expresión que está en el primer término, pero es lo mismo. Si ustedes multiplican, van a ver que les da de nuevo x cuadrado menos 5x más 6. Muy bien. ¿Y qué he ganado con esto? Que ahora tengo dos términos lineales. No dos términos, perdón, dos factores lineales. Y los factores lineales solamente pueden cambiar de signo una vez. Porque, por ejemplo, x menos 2 es negativo siempre que x sea menor que 2. Por ejemplo, 0 menos 2 menos 2, 1 menos 2 menos 1, ahí siempre va a dar un número negativo. Pero si x es mayor que 2, da positivo siempre. 3 menos 2, 1, 4 menos 2, 2, 5 menos 2, 3. Entonces, el primer factor cambia de signo en 2. Es negativo a la izquierda de 2 y es positivo a la derecha de 2. Y no vuelve a cambiar de signo nunca más. ¿Por qué? Porque es un factor lineal, solo cambia de signo una vez. ¿Y dónde cambia de signo el otro factor? El x menos 3. En 3. En 3. Entonces yo puedo armar una tablita de la siguiente manera. Mira. Yo acá pongo los factores, pongo acá x menos 2 y x menos 3. Y me tengo que fijar qué ocurre a la izquierda del 2, qué ocurre entre el 2 y el 3, y qué ocurre a la derecha del 3. ¿Por qué? Porque esos son los puntos críticos, esos son los puntos donde cambia de signo alguno de los dos factores. Entonces me fijo qué pasa cuando x es menor que 2, qué pasa cuando x está entre 2 y 3, y qué pasa cuando x es mayor que 3. ¿Sí? Bien, cuando x es menor que 2, ¿qué signo tiene el factor x menos 2? Negativo. Negativo. ¿Y el x menos 3? También negativo. También negativo. Bien, exactamente. Cuando x está entre 2 y 3, ¿qué signo tiene x menos 2? Positivo. Positivo. ¿Y el otro? Negativo. Y cuando x es mayor que 3, ¿qué signo tiene cada uno? Positivo, positivo. Positivo, positivo. Entonces, la expresión acá es positiva, porque es negativo por negativo. Acá también es positiva, porque es positivo por positivo, y acá es negativa porque es positivo por negativo. Como aquí me dice que quiero que sea menor que 0, ¿cuál de los tres intervalos es el que tengo que tomar como solución? El que ¿O está cuál entre es? 2 y 3. El que está entre 2 y 3. Exactamente. Profe, La solución, sí. ¿puede volver a explicar ese cuando está entre 2 y 3? ¿Por qué es ¿Por positivo qué? y por qué es negativo? Porque entre 2 y 3, un número que sea entre 2 y 3 es mayor que 2, ¿verdad? Entonces x menos 2 es positivo. Por ejemplo, 2,5. Como es mayor que 2, 2,5 menos 2 es positivo. Pero como es menor que 3, x menos 3 es negativo.
por ejemplo, 2,5 menos 3 menos 0,5. ¿No? Todo número que esté entre 2 y 3 hace que el primer factor sea positivo por el hecho de que es mayor que 2, pero también hace que el segundo factor sea negativo por el hecho de que es menor que 3. ¿Queda Bien, claro? gracias. Sí, gracias. Bueno, entonces ya sé que la solución está en el intervalo S, está en el intervalo que va de 2 a 3, o sea que X pertenece al intervalo que va de 2 a 3. Pero ahora la cuestión que me queda por saber es si tengo que poner paréntesis o corchetes. ¿Qué tengo que poner en este caso? ¿Paréntesis o corchetes? Paréntesis. Paréntesis, porque no lo toma ni al 2 ni al 3. ¿Por qué no los toma? Porque si yo le doy a X el valor 2 o el valor 3, se hace 0. Y aquí dice menor que 0, no dice menor o igual que 0. Si dijera menor o igual que 0, tendría que poner corchetes. Y por último, la cuestión de la gráfica, que es y que la tengo en gráfica acá. ¿Sí? Si la quiero comprobar, me voy acá, pongo x cuadrado menor que 5x menos 6. Le pido que resuelva. Y fíjense, me da exactamente lo mismo que yo había resuelto. ¿Ven? Acá es donde es apenas una franjita, pero ahí se ve que la parábola está por debajo de la recta. ¿No? Esta es la solución. Bien. Vamos a pasar a ver si, no sé, en primer lugar si hay alguna pregunta sobre esto que acabamos de ver. En caso de que no se cumpla, se pondría vacío, ¿verdad? Claro, podría haber ocurrido que la recta, que la parábola nunca esté por debajo de la recta, y en ese caso la solución sería el conjunto vacío. Estamos de acuerdo. Así es. Vamos a ver ahora un ejemplo de una inecuación racional. ¿Cuáles son las inecuaciones racionales? Son las que aparecen un cociente entre dos polinomios. Por ejemplo, vamos a poner vamos a poner, por ejemplo, esta, 1 más x sobre 1 menos x mayor o igual que 1. Pero antes de hacerla yo, le voy a dar 3 minutitos que le intenten hacer ustedes, a ver cómo les sale.
Puede ser que el resultado sea que tome cualquier valor de x que sea mayor o igual que 0. Te dio eso, x mayor o igual que 0. Ajá. ¿Alguien que le haya dado alguna otra cosa? Pero si es mayor que 0, podría ser 1 y sería 0 el denominador. Efectivamente. O sea que hay un problema ahí. No debe ser esa la solución. Porque no puede ser 1, como bien lo estás diciendo. Porque si no estaríamos dividiendo por 0. Pero es más, fíjate, suponete que fuera 2. Allá arriba tendría 1 más 2, 3, y abajo tendría 1 menos 2 menos 1. 3 dividido en menos 1 menos 3, que no es mayor o igual que 1, es menor que 1. Profe, a mí me da x mayor que 0 y x mayor que 1, mayor o igual que 1. Y eso unido tiene que ser mayor. Mayor que 0, mayor o igual que 1. Pero, escúchame, pero, por ejemplo, podría ser 2 entonces. Profe, Y 2 me da y no se cumple para 2. Sí, yo acá me da x mayor o igual a 0 sacándolo al 1. O sea, sería de 0 a 1 y de 1 a infinito. bueno, pero vuelvo a la misma objeción. ¿Qué pasa si equivale 2? 1 más 2 es 3, y abajo 1 menos 2 es menos 1, y me queda 3 dividido en menos 1, que es menos 3, y no es mayor o igual que 1. A ver, Profe, tratemos ¿usted de... ¿me puede mostrar ahí cómo lo resuelve? ¿Cómo? ¿Me podría mostrar usted, por favor, cómo lo resuelve ahí en ejercicio? Sí, por supuesto. Eso lo voy a hacer, pero primero quería ver cómo intentaban hacerlo. ¿Pero por qué? Tiene un objetivo. Cuéntenme qué han hecho. Porque yo voy a adivinar, yo voy a adivinar qué han hecho. Han hecho lo siguiente. Han puesto que 1 más x es mayor o igual que 1 menos x, porque han pasado multiplicando. ¿Verdad? Y ahora han agrupado y le quedó 2x mayor o igual que 0. Y por lo tanto x mayor o igual que 0. ¿Sí? ¿Eso es lo que han hecho? Sí, ¿no? Yo no hice así. Bueno, pero los que les dio x mayor o igual que 0, creo que deben haber hecho así. Sí, sí, y empezando la ecuación diciendo que x distinto de 1. Ajá. Y después de ahí, ¿qué has hecho? Hay una condición que se tiene que dar, que es que el A ver, denominador no puede ser 0. no puede ser 0. Bueno, muy bien. Pongamos por acá x distinto de 1, si quieren. Pero estaría bien si yo pongo eso, si yo hago la aclaración x distinto de 1, el resto del procedimiento estaría bien. No. No, no está bien. ¿Pero por qué no está bien? Porque aparentemente, así a primera vista, parece fácil. Esto lo paso multiplicando y ya está. Pero no nos da bien el resultado. ¿Alguien se da cuenta de por qué? ¿Cuál es el error? ¿Por qué no es válido eso que hemos hecho ahí? Porque dividí en dos ecuaciones lineales.
No sé, no entiendo. No entiendo la explicación. ¿Cómo es eso? Dividimos. Hay una explicación bien clara. ¿Por qué no nos dio bien al hacer eso? Bueno, le voy a explicar yo. Lo siguiente. Fíjense Profe, ¿la solución serían que todos los reales diferentes del 1? no, tampoco. Por ejemplo, 2 es distinto de 1 y 1 más 2, 3, dividido en 1 menos 2, que es menos 1, me da menos 3. Y no es mayor o igual que 1. ¿Saben cuál es el problema? El problema es el siguiente. Ustedes han pasado multiplicando el 1 menos x, pero 1 menos x contiene la incógnita. Y la incógnita, por lo tanto, no sabemos si 1 menos x es positivo o negativo. Entonces, si es positivo, está bien pasarlo multiplicando y dejar la expresión inalterada. Pero ¿y si es negativo? Si 1 menos x es negativo, en ese caso, ¿qué hay que hacer con el sentido de desigualdad? Cambiarlo. Cambiarlo. Y el problema es que de entrada no sabemos si 1 menos x es positivo o es negativo. Entonces, lo que podríamos hacer es hacer esto diciendo, bueno, esto va a ser la solución suponiendo que 1 menos x sea positivo. Y después hago la otra suposición, 1 menos x, ahora voy a suponer que 1 menos x es negativo y veo qué me da. Y después analizo todas las soluciones. Esto podría ser, pero es un método lento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender una mejor forma de hacerlo. Vamos a ver una mejor forma de hacerlo. Una mejor forma de hacerlo es la siguiente. En lugar de pasar multiplicando 1 menos x, que yo no sé si es positivo o negativo, y por lo tanto, no sé si debo dejar el sentido de desigualdad tal como está o si lo tengo que invertir, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a pasar restando el 1. Entonces voy a poner 1 más x sobre 1 menos x menos 1 mayor o igual que 0. Y ahora voy a poner como un denominador, y aquí me queda y ahora opero, y acá me queda 2x sobre 1 menos x mayor o igual que 0. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Bueno, me voy a Zoom porque tengo varias notificaciones, debe ser que alguien quiere entrar, me imagino. Sí. Había 3 que querían entrar. Bueno, volvamos para acá. Dado a esto, ¿y cuál es la ventaja? Que ahora ya no es mayor o igual que 1, es mayor o igual que 0. Y ustedes dirán, bueno, eso no parece ser gran ventaja, pero sí, es ventaja porque ahora lo que me interesa, ahora puedo hacer puedo aplicar el mismo método que apliqué en el anterior, analizar los signos, porque yo sé que si ambas expresiones, tanto el numerador como el denominador, tienen el mismo signo, ya sea que los dos son positivos o los dos son negativos, el cociente es positivo. Pero si tienen signos opuestos, es negativo. Entonces no sé, creo que alguien quería decir algo, pero no llegué a escuchar. Hago la misma tabla. O sea, una tabla similar. Acá que voy a poner 2x y voy a poner 1 menos x. ¿Dónde cambia de signo cada una de estas expresiones? ¿Dónde cambia de signo el 2x? En x igual A partir del 0. 0. ¿Y el 1 menos x dónde cambia de signo? A partir del 1. Bien, entonces me interesa lo que pasa a la izquierda del 0
lo que pasa entre 0 y 1 y lo que pasa a la derecha del 1. Y ahora veamos, analicemos los signos. A la izquierda de 0, ¿qué signo tiene 2x? Negativo. Negativo. ¿Y 1 menos x? Negativo también. No, positivo. Porque fíjate, por ejemplo, supongamos que tomo el número menos 1. 1 menos menos 1 es 2, positivo. 1 menos menos 2, 3, positivo, y así. Porque yo le estoy restando un número negativo. Es lo mismo que sumar un positivo. Ahora veamos entre 0 y 1. ¿Qué signo tiene 2x? Positivo. Positivo. ¿Y 1 menos x? También positivo. Positivo, positivo, muy bien. Y ahora a la derecha del 1, ¿qué signo tiene 2x? Positivo. Positivo. ¿Y 1 menos x? Negativo. Negativo. Entonces la expresión, el cociente, acá es negativo, acá es positivo y acá es negativo. Me piden que sea mayor o igual que 0. ¿Con cuál de los intervalos, con cuáles me tengo que dar? Con el positivo. Con el positivo. O sea, con este. Entonces ya sé que x pertenece a, va a ir de 0 a 1. ¿Qué pongo? ¿Paréntesis o corchetes? Y corchete porque dice que que sí lo incluye. Corchete acá porque puede ser 0. Y en el otro lado, ¿qué pongo? ¿Paréntesis o corchete? Paréntesis. Paréntesis. Paréntesis, porque no puede tomar el valor 1, porque si tomara el valor 1 estaríamos dividiendo por 0. ¿Se entiende? Entonces, y la representación en la gráfica es 0, 1, es desde acá hasta acá. Pero acá lo toma el 0 y no lo toma el 1. Lo cual representamos acá dejándolo abierto, mientras que acá va cerrado. Punto cerrado, punto abierto. Comprobemos con el... antes que nada le voy a dar la clave de asistencia. A ver si se pone la asistencia. La clave de asistencia es 1A... ¿Cómo era? Mayor o igual que 1. Le pidamos que lo resuelva. Como ustedes verán, es efectivamente el intervalo 0, 1. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Se puede resolver de alguna Sí. otra forma aparte de la tabla? Bueno, a ver, puedes resolverla gráficamente, por ejemplo. Pero eso no sería una resolución analítica.
Claro, después sí tengo que saber. podés aprovechar alguna particularidad que tenga cada... Pero lo mejor es hacer eso, procedimiento, porque ese es general, digamos, siempre lo vas a poder aplicar. ¿Mm? Perfecto. Bien. Veamos, por último, algún ejemplo de una inecuación con valor absoluto. Por ejemplo, vamos a poner acá valor absoluto. Y vamos a ver, por ejemplo, x menos 5 menor que 2. X menos 5 menor que 2. Vamos a volver a la presentación para ver qué es el valor absoluto. Bueno, el valor absoluto de un número se define como está ahí. Fíjense, el valor absoluto es igual al mismo número cuando el número es mayor o igual que 0, pero es el número cambiado de signo cuando el número es menor que 0. Por ejemplo, el valor absoluto de 6 es 6, mientras que el valor absoluto de menos 13 es 13. O sea, ¿qué nos dice esto? Ustedes tienen cualquier expresión entre barras de valor absoluto. Si esa expresión es mayor o igual que 0, la sacan a las barras de valor absoluto y dejan tal cual estaba. En cambio, si esa expresión es menor que 0, le tienen que cambiar el signo. Veamos acá, en este ejemplo. Yo no sé, como la incógnita está dentro de las barras de valor absoluto, yo no sé si eso es positivo o negativo. Entonces tengo que hacer las dos suposiciones. Empiezo suponiendo que sea positivo. O sea, voy a suponer que x menos 5 es mayor o igual que 0. O sea que x es mayor o igual que 5. En ese caso, el valor absoluto es directamente lo que está adentro. ¿Ah? Si lo que está adentro es mayor o igual que 0, a las barras de valor absoluto las saco directamente. Y entonces me quedaría x menos 5 menor que 2. Porque las he sacado directamente a la barra de valor absoluto, x menor que 7. Y entonces yo tendría que x menor que 7 bajo la suposición de que x es mayor o igual que 5. X es menor que 7 bajo la suposición de que x es mayor o igual que 5. Profe, ¿de dónde saca el 2? Esa es la original. Ah. Bien. Esa es la inecuación original. Lo que pasa es que si x menos 5 es mayor o igual que 0, entonces directamente saco las barras de valor absoluto. Y me queda x menos 5 menor que 2. Ahora tengo que hacer la otra suposición. ¿Qué pasa si x menos 5 es menor que 0? En ese caso, x es menor que 5. Y en ese caso, el valor absoluto es menos lo que está dentro. En ese caso, el valor absoluto es menos lo que está dentro. Entonces yo voy a poner que menos x menos 5 es menor que 2. Menos x más 5 menor que 2, menos x
menor que menos 3, X mayor que 3. Y entonces llego a que X mayor que 3 bajo la suposición de que X es menor que 5. ¿Cuáles son las soluciones? En el caso 1, la solución es que X pertenece al intervalo que va de 5 a 7. Y en el caso 2, la solución es que X pertenece al intervalo que va de 3 a 5. ¿Y cuál es la solución en general del ejercicio? Es la unión de las dos. O sea, es la que obtengo suponiendo que X menos 5 es mayor o igual que 0, con la que obtengo suponiendo que X menos 5 es menor que 0. Una es la solución bajo un supuesto, la otra bajo el otro supuesto. Como puede ocurrir cualquiera de las dos cosas, la solución en definitiva va a ser que X pertenece a la unión de 3, 5 con 5, 7, y eso es que X pertenece a 3, 7. Y eso gráficamente es lo siguiente. Acá tenemos, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una de las soluciones es esta. La otra solución es esta. Entonces, ¿cuál es la solución en definitiva? La solución en definitiva es esta. La que obtuve bajo un supuesto unida con la que obtuve bajo el otro supuesto. Profe, ¿cómo sabemos, o sea, relacionamos que algunas son unión y otras son intersección? Porque tenés que pensar cuándo es necesario que se cumplan las dos cosas y cuándo es necesario que se cumpla una de las dos cosas. Por ejemplo, si vos decís, necesito que verifique esto y también aquello, es intersección, porque son los números que verifican las dos condiciones. Acá es unión, ¿por qué? Porque yo tengo una solución haciendo un supuesto. Me da un conjunto de valores que satisfacen la desigualdad cuando se cumple un supuesto. Y después encuentro otra solución bajo el otro supuesto. Entonces son los números que satisfacen la desigualdad cuando se cumple el otro supuesto. Como se puede cumplir uno o el otro, es lo que ocurra en un caso o lo que ocurre en otro caso, entonces es la unión. Claro, fíjate. Intersección es cuando tiene que cumplirse esto y aquello. Unión es cuando tiene que cumplirse esto o aquello. ¿Sí? Ahora, fíjense una cosa interesante, y es que nuestra inecuación original era esta. Y fíjense lo siguiente. Este 5 que está acá, está acá. Está acá, en este punto intermedio. Y este 2 que está acá, fíjense que de acá hasta acá tengo 2, y de acá hasta acá tengo 2. Entonces, el punto del conjunto de solución, el punto medio, es este punto que está acá, x menos 5. Y lo que se extiende la solución hacia un lado y hacia el otro, es lo que está del otro miembro. Fíjense, este 2 es lo que se extiende hacia un lado y hacia el otro.
y vamos a poner otro color, y este 5 es lo que está acá en el punto medio. Y siempre es así. Lo único que hay que saber es que cuando es menor o menor igual es lo que está dentro. Y cuando es mayor o mayor igual es lo que queda fuera de ese intervalo. Y la cuestión de si se lo incluye a los puntos extremos, o sea, al 3 y al 7 en este caso, depende de que sea desigualdad estricta o no estricta. Si es menor, no lo incluye, pero si fuese sido menor o igual, sí lo incluiría. Y si la comprobamos con Wolfram Alpha, si la comprobamos, tengo que poner abs, que es valor absoluto, de x menos 5 menor que 2, y le pido que lo resuelva. Fíjense, de 3 a 7, que es lo que nosotros habíamos sacado. Vamos a copiarlo. Profe, ¿me muestra el caso 1? Espera. Un momentito. Ya, un momentito. Termino de copiar esto acá, lo pongo acá. ¿Qué querías ver? El caso 1. O sea, el primer supuesto. Claro, el primer supuesto. Sí. ¿Qué querías preguntar? A ver, hágalo más chico. Cuando nosotros asumimos que x es mayor o igual a 5, nosotros Sí. lo reemplazamos a esa desigualdad, digamos, en la ecuación original. Claro, directamente le saco las barras de valor absoluto y dejo lo que estaba adentro tal cual estaba antes. Ajá. Porque el valor absoluto es así. Si lo que está adentro es positivo o es 0, lo dejo tal cual está cuando saco las barras. Ahora, si lo que está adentro es negativo, le tengo que cambiar el signo. Por eso en el segundo caso le he cambiado el signo, ¿ves? Le he puesto un Ajá. menos adelante. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No, ninguna.